ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, John Magdaleno. Él es experto en análisis político y para mí siempre es un placer conversar con él. Le estoy diciendo que me va a hacer mucho falta por ahora el programa en Mágica que sostenías conmigo, porque te digo que son de las personas que me dan a mí por lo menos dirección política. Tú tenías un programa de educación política que era muy profundo y Un de micro verdad que... pequeño, sí, un micro de 5 o 6 minutos. Pero en Algo ese así. micro contenía suficiente información y que siempre también lo hemos analizado aquí en el programa. Pero Gracias, bueno, Pedro, que muy gentil de tu parte, gracias. no quería dejar de manifestarlo. Igual que mi programa me hace falta, por supuesto, todos los días a las 8 de la mañana. Sí, Mira, señor. quería comenzar con un tema que no es de la política nacional, ya vamos a llegar a ese tema que todo el mundo seguro está esperando sobre este análisis, pero es que se cumplen ya 15 años, porque fue en el 2002. El 11 de septiembre, lo que pasa es que siempre me acuerdo en inglés, 9/11, de los ataques terroristas, las Torres Gemelas y otros ataques que sufrieron los Estados Unidos. Yo creo que ese día nos cambió la vida a todos los que ven, los que tengan edad, se recuerdan que estaban haciendo en ese momento, pero ya la seguridad internacional no es lo mismo. Ya tú ir a un aeropuerto, te revisan absolutamente todo. A través de esa ley que salió de Patriot Act hay como más libertad, como una patente corso para juzgar o no a distintos políticos internacionalmente, acusarte o no de terrorista. No sé si esto ha beneficiado o no al ataque contra el terrorismo internacional, pero yo quería saber tu opinión, John, y recordar precisamente a los muertos y todo lo que ha sucedido desde ese día. Creo que cambió el mundo completamente. Bueno, pues sí, la primera cosa que cambia, Pedro, en esa fecha, con motivo de esos sucesos, es precisamente la concepción global de la seguridad. La Guerra Fría nos habituó durante muchos años a pensar en un enemigo claramente identificado en ambos lugares, es decir, ambos bloques se veían mutuamente como enemigos, es decir, los actores o el bloque del socialismo real del siglo XX consideraba el capitalismo y sus países como el enemigo y viceversa. Estados Unidos consideraba a los países en donde florecía el totalitarismo, los regímenes autoritarios, básicamente con orientación socialista. Por supuesto, el socialismo al que hago referencia, repito, el socialismo real del siglo XX, el que tiene inspiración en el marxismo, y eso sugería que la confrontación era, por supuesto, tenía como actores a unos gobiernos y países claramente identificados. El concepto que cambia el 11 de abril de 2002 es precisamente esa noción de que se puede identificar con claridad dónde están los enemigos. Ahora, a partir de ahí, el enemigo es difuso. ¿Es difuso? Es difuso, puede estar localizado en cualquier lugar, tiene capacidad para penetrar el territorio de cualquier país. Y en efecto, tu pregunta es muy relevante. La ley Patriota ha contribuido vamos, a mejorar la seguridad global, la seguridad del mundo. Es una reflexión que vale la pena hacerse porque... ¿Lo hizo o no lo hizo? Porque tú ves episodios en Francia, ves episodios en Bélgica, ves episodios, es decir, en cualquier parte del mundo. Y en efecto estos actores Barcelona, ahora difusos no tienen la misma contención que en el pasado se le podía otorgar a autores claramente identificables. Así que sí, me parece que ese es un día emblemático que caracteriza el cambio del mundo. Ahora, en estricto sentido, esto había sido anticipado de otra manera por un politólogo bastante célebre, Huntington, Samuel Huntington, en un libro que se llamó El choque de civilizaciones. Ahí Huntington pronostica que a la postre habría una confrontación entre ya no solo sistemas políticos y económicos, sino sistemas culturales, que es lo que estamos viendo entre una ala radical del islamismo y el resto del mundo. Sí, parece que la pretensión es el resto del mundo. Sí, cambian las cosas de forma relevante desde esa fecha. Sí, bueno, y bueno, también cambiaron el mundo de la finanza, cambió todo. Realmente que desde el 2002 los que vivieron esa época a lo que es hoy en día es un mundo, como dices tú, mucho más aterrorizado, perseguido por ese mismo terrorismo. Y como tú mencionabas, los últimos ataques que puede pasarle a cualquiera, caminando un inocente por la calle y eres víctima de algo que no tiene ni que ver contigo. Sí. Niños, por ejemplo, caminando por Barcelona, la Barceloneta. O en Alemania. O en París, o que están en la costa pasando una vacación y resulta que eres víctima del odio. Bueno, vamos a entrar en tema nacional. Claro que esto está relacionado también con Venezuela, pero vamos a hablar sobre lo que sucedió este fin de semana. Bueno, tuvimos unas elecciones primarias
a lo mejor no tuvieron la cantidad de gente que se esperaba, pero lo dijeron algunos de los participantes. Lo bueno que participaron todos los partidos, pero no era una medida de cuánta gente iba a votar. Era una medida democrática donde el pueblo elegía a quienes quieren que sean sus gobernadores, por lo menos en unas elecciones primarias donde la Mesa de la Unidad no se pudieron poner de acuerdo. A mí me hubiera gustado más que se hubieran puesto de acuerdo, pero bueno, me parece que el ejercicio democrático de ir a votar también es válido. Quisiera saber tu opinión de qué pasó este fin de semana. Bueno, pasan dos cosas en lo esencial, Pedro. Por un lado, mucha gente empieza a discutir en las redes sociales los niveles de participación que fueron relativamente bajos. Bueno, históricamente los niveles de participación en una primaria son bajos. La medida de comparación que se tiene es, por un lado, la primaria que antecedió a la presidencial de 2012, es decir, aquella primaria de febrero de 2012 en donde se elige a Capriles como el candidato presidencial de la oposición. Allí se registra el récord de que se tenga conocimiento de participación en una primaria que fue casi 17%. Recordemos lo que señaló la propia Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad en aquella fecha. Habrían participado cerca de 3.100.000 personas. Ese es un estudio, esa es una cifra que, por cierto, podía haber sido anticipada porque un estudio previo que había cerrado el 28 de enero del IVAT de Félix Seijas Padre lo sugería. Sugería, por cierto, algo así, una cifra cercana al 17%, y en efecto, eso estaban rondando los 3.100.000 electores. Si comparamos estas primarias en las que se seleccionan los nominados para la competencia de gobernación, pues por supuesto esta cifra del domingo nos va a parecer baja en contraste con aquella. Pero se sabe, y en la literatura politológica es bastante claro, que la presidencial es la elección que suscita mayores niveles de participación. Así que la comparación en estricto sentido no es justo. Segundo, los niveles de participación en esta primaria del domingo están atravesados por un debate interno que aún perdura en el seno de la oposición. No solo de la dirección política, sino en las bases de la oposición. Con motivo del evento del 16 de julio y posteriormente del 30 de julio en el que se seleccionan los constituyentistas, pues por supuesto, y de la denuncia que hace el director de Smartmatic, que dice que al menos 1 millón de votos habrían sido fraudulentos. No se habrían contabilizado en la totalización, según la denuncia, repito, que hace el director de Smartmatic. Se abre todo un debate acerca de si participar o no en una consulta electoral en el que el gobierno está intentando alterar algunas normas, algunas reglas de juego, y hasta hay inhabilitados que impiden que la competencia se produzca de forma libre. Así que me parece que esos niveles de participación están atravesados por ambos factores. No se trata primero de la escogencia de un candidato a una presidencial, y en segundo término el debate, en efecto, claro que tiene unas consecuencias ulteriores sobre la disposición de algunos electores para participar. Ahora, yo lo que quiero comunicar respecto a esta materia, sé que hay argumentos de lado y lado, sé que los argumentos son potentes de lado y lado, sé que en efecto hay, no me llamo engaño, sé que hay una estrategia por parte del oficialismo destinada, entre otras cosas, a alterar las condiciones en las que se produce la competencia. Pero veámoslo de esta manera. Este es un dilema estratégico planteado por el oficialismo de forma tal que si usted asiste a unas elecciones, el repertorio de medidas que utiliza la coalición dominante es bastante conocida. Además de las que ya conocemos, se introduce incertidumbre en el camino de la celebración de la competencia, como ahora con la Asamblea Nacional Constituyente. Introduce incertidumbre. Segundo, puede ocurrir, porque ya ocurrió en el pasado, se pueden alterar reglas de juego. Tercero, ocurren cosas como inhabilitaciones justo antes de las elecciones. Cuarto, en efecto, esos mandatarios luego son susceptibles de que las competencias y los recursos originalmente previstos para esos cargos pueden ser diezmados. ¿Sí? Ese es el repertorio de opciones que históricamente ha utilizado en los últimos años el oficialismo. Pero es que la consecuencia de la otra opción, no participar, no es precisamente halagüeña. Si no se participa, entonces las autoridades derivadas de esas elecciones quedan legitimadas. ¿Sí? Como usted reclama en la Constitución ni en la legislación venezolana, en la legislación electoral se dispone un quórum mínimo de participación. Si a alguien le queda alguna duda sobre esto, revise las consecuencias de la abstención durante las parlamentarias de 2005. Segundo, si usted no participa, entonces le abona el terreno, por supuesto, al oficialismo para controlar aún más la institucionalidad pública. Y tercero, peor aún, por esa vía, el oficialismo logra legitimar el avance en la transición al socialismo. Así que el dilema es serio.
Y es hay un que, dilema muy serio claro, y cada quien tiene que hacer como un acto de conciencia sobre lo que va a hacer con su voto, de un claro. lado y del otro. Ahora, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería que me dijeras, porque también quisiera que analizaras la estrategia política utilizada por el partido ganador, que fue Acción Democrática, porque parece que Henry Ramos Alup y su grupo de Acción Democrática se echaron para atrás cuando empezaron todas las movilizaciones de calle, estaban ahí pero no realmente participando. Y con todas sus bases políticas alrededor del país lograron esta ganancia. Pero por otra parte la gente dice, no, que se pelearon y ahora Henry Ramos va a ser presidente y tal. Pero yo sí creo que todos estos candidatos dentro de todo y que ganaron en buena lid y hay todavía cierta unidad y creo que se concretó más porque lo he visto en algunas de las regiones, quizás en otras no, pero en otras sí. ¿Y cómo cambia el tablero político? Ya regresamos con John Magdaleno aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. De nuevo con ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Antes de seguir, quisiera enviarle un especial saludo a todos ustedes y sus familiares que tienen en el estado de la Florida, en los Estados Unidos y también en las islas por donde pasó este huracán Irma y todavía viene José. Pero bueno, parece que a la final fue menos destructivo de lo que se esperaba. Sin embargo, todo el mundo tuvo algún tipo de angustia, pérdida y hubo 3 muertos de lo que quedó en la Florida. Las islas del Caribe también quedaron fuertemente golpeadas. Pero bueno, nos recuerda que ante la naturaleza uno tiene que tenerle respeto y todos estos avisos que se hacen hoy en día del calentamiento global como que hay algo de cierto. Bueno, estamos con John Magdaleno, que es politólogo, nos está ayudando a analizar esta situación que siempre se enreda más, pero a la vez se ve un poco más de claridad. Pero este fin de semana, bueno, quienes ganaron la mayoría de todos estos comicios de las primarias, porque todavía falta ver si y cuándo se llevan a cabo las elecciones regionales, si fue una estrategia, ¿te parece fue una estrategia política donde se dieron cuenta, por ejemplo, Acción Democrática, que los militares no iban a actuar en toda esta situación de calle y dijeron, bueno, vámonos por la vía de las elecciones y siempre lo pensaron así y se le adelantaron mientras estos tuvieron 6 meses trabajando todos estos estados, los otros partidos estaban en otra cosa. Yo quería saber cuál era tu opinión como estrategia política. Bueno, como estrategia política funciona para lograr nominaciones de cara a unas elecciones de gobernadores. Claro está, la participación electoral en unas elecciones a gobernadores tiene que ser examinada a la luz de una estrategia política global de cara al cambio político, que es en realidad el foco central de la discusión que hay en la oposición. Este es un tema que la literatura sobre transiciones, y no me canso de repetirlo, lo ha establecido con relativa claridad. Es decir, hay básicamente 2 modalidades por intermedio de las cuales se promueven las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Se produce el quiebre del régimen autoritario o se produce una negociación en la cual se consigue la restitución, así sea parcial y progresiva, de garantías constitucionales violadas. No hay otro camino, esto es importante comprenderlo. Esto no es una cuestión de deseos o de preferencias, es que los casos reales, en más de 60 oportunidades, revelan que o se produce un quiebre del régimen autoritario o se produce una transición negociada. Cuando uno dice transición negociada, algunos sectores inmediatos se escandalizan porque dicen, bueno, eso significa entonces sentarse a negociar con un régimen que es el que precisamente ha violado las garantías constitucionales. Y la respuesta es sí, pero depende de cómo usted entienda la negociación. Es decir, los casos reales, incluso muchos de América Latina han establecido que las negociaciones o se establecen entre oposición y gobierno, o entre oposición y otros titulares de poderes públicos distintos a quienes gobiernan en la práctica, o entre la oposición y militares. No estoy hablando de deseos, no estoy hablando de mi preferencia personal siquiera, estoy hablando de lo que se registra en la experiencia internacional. Y en cuarto término, entre opositores y otros factores distintos de la coalición dominante que no son ni los gobernantes ni los titulares de poderes públicos, es decir, son factores influyentes. Así que, vamos, a la luz de esta mecánica por la cual se produce el inicio de una transición, es que hay que leer, pues por supuesto, si se participa o no en unas elecciones. ¿Qué es lo que yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo? Desde el 2016 me consta, donde tú decías, por ejemplo, y a mediados del 2016, que a pesar de lo que sea, teníamos que ir a las regionales, o la oposición tenía que ir a las regionales, porque iban ganando territorios, iban ganando algún tipo de poder que ahorita no lo tenían y que poco a poco se iba eliminando parte del poder que tenía el gobierno. Eso me acuerdo que tú lo decías.
Claro, es una decisión que siempre tiene que reevaluarse. Es decir, la decisión de participar o no en una consulta electoral en el marco de un régimen autoritario que limita, interviene en las condiciones de la competencia, claro que tiene que ser susceptible de debate. Mi punto es, primero, el debate tiene que producirse de forma racional. Segundo, la dirección política y la oposición interesada, la principal interesada en el cambio político, tiene que lograr un arreglo básico acerca de la estrategia común que va a seguir frente al régimen autoritario. Lo peor que puede ocurrirle a la oposición en este momento, y lo voy a decir con todas sus letras, es una división. Es decir, los movimientos de oposición que se enfrentan a regímenes autoritarios precisamente persiguen una fractura de la coalición dominante para poder avanzar en la dirección del inicio de la transición. Si la oposición experimenta puertas adentro una división, entonces lo que está contribuyendo, a lo que contribuye es más bien a un retraso del inicio del proceso de transición. Entonces la pregunta que hay que hacerse hoy es, ¿qué contribuye más al inicio del proceso de transición? Yo puedo comprender los argumentos de quienes dicen, bueno, pero vamos a participar en unas elecciones en donde las condiciones de la competencia son cada vez peores, las restricciones mayores, los inhabilitados son... Es decir, yo entiendo los argumentos de fondo, pero la pregunta es, ¿y si pensamos al revés? ¿La abstención contribuye al inicio de la transición hacia la democracia? En mi opinión, no. Entonces el punto es, caray, en ese marco se plantean unas primarias. Sí, claro, están afectadas, ese resultado está afectado por el debate que se ha producido en el seno de la oposición respecto a esta materia. Claro. Pero de vuelta, ¿cómo usted contribuye en el corto plazo al inicio de la transición? Déjame ponerlo incluso más dramáticamente de este modo. Algunos sectores de oposición piensan que formularle más demandas o exigencias al régimen autoritario, al régimen al que acusan de autoritario, de dictatorial, es la llave central que abre la compuerta del cambio. Resulta que no. Usted no está acusando al régimen de dictadura. ¿Y por qué habría la dictadura de restituirle todas las garantías constitucionales que usted dice que ha violado? Si usted está consciente entonces de la acusación que está formulando, ¿es consecuente con su propio análisis? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pregunta central por la que hay que pasearse estratégicamente? ¿Cuál es la garantía constitucional cuya restitución permite la restitución de las otras garantías? Vamos a ponerlo de esta manera. Hay una puerta, ¿sí? ¿Cuál es la llave que abre esa primera puerta detrás de la cual hay varias más? La llave electoral. En mi opinión, ese es un tablero en el que usted tiene que jugar. Estoy de acuerdo con la crítica que se le formula a la MUD, en el sentido de que ese no puede ser el centro de la estrategia, es decir, la estrategia no puede ser solo electoralista. Pero ese es uno de 10 tableros en el que usted tiene que jugar. Y hay una pregunta que también te dice sobre la unidad, porque todo el mundo, no, que no hay unidad, que esto va a resquebrajar esa unidad. Y yo, por ejemplo, con la candidata del Táchira, creo que era una de las que tenía más contrincantes, Lady Gómez, que ganó, y le mando un gran saludo, porque ese es su esfuerzo que hizo, pero yo vi que Juan Requesén amablemente dijo, no, pongo mi cargo y mi nombre a la orden. Yo vi también otros de los candidatos de allá que aceptaron, y más bien ella decía, yo voy a estar con COPEI, AD con COPEI, me voy a apoyar en ello, y yo creo que esto puede surgir cierta unidad, o que pueda surgir una nueva Venezuela con estos partidos conviviendo. No sé qué opinión te merece. Bueno, lo primero es que la primaria es un mecanismo por el que se viene, digamos, reclamando y exigiendo desde el año 2006. Recordemos que una de las exigencias de Súmate en 2006 de cara a la selección del candidato presidencial de oposición había propuesto el mecanismo de las primarias. Y no prosperó el mecanismo, después se propuso otra vez el mecanismo en 2010 con motivo de las parlamentarias. Ahí más bien la crítica fue que no se hicieron suficientes primarias en suficientes circuitos electorales. Y de cara a 2015 aumentó el número de circuitos en los que se hicieron las primarias. ¿Cuál es la gran ventaja de una primaria de cara a una elección? Esencialmente son dos. Primero, legitima sociopolíticamente a los que resultan ganadores de la consulta. Es decir, los nominados gozan de respaldo popular porque en efecto su nominación es el resultado de la participación de la gente. Pero segundo, la primaria, en estricto sentido, sirve de precampaña electoral. Así es. Entonces, mal puede criticarse, digamos, la celebración de primarias o el resultado de la primaria cuando históricamente usted tiene 11 o 10 años reclamando, quiero decir, sectores de la sociedad reclamando la celebración de primarias. Y hay otro punto, que vimos que se utilizó un no CNE que dio resultados muy rápidamente. Sí. ¿Cómo ubica esto con unas elecciones como son difíciles, primarias, 7 candidatos aquí y tal, otro allá en distintos estados? ¿Cómo señala esto, cómo queda el CNE ante esta elección y los resultados, lo rápido que se Bueno, fíjate tú, interesante ese comentario porque allí algunos sectores dicen, bueno, precisamente ese es un argumento que
abona terreno en la dirección de no participar porque no se puede legitimar a ese CNE que no solo no es eficaz en el anuncio oficial de los resultados, sobre todo cuando se atribuye a ser el sistema electoral más perfecto del mundo, pero en segundo lugar, a juzgar por la denuncia que hizo el director de Smartmat el 30 de julio, bueno, no da resultados apegados a la voluntad manifiesta de los electores. Bueno, es que el punto es, mis queridos amigos, que usted no ha ido a participar en elecciones a lo largo de estos 18 años para legitimar a ese CNE. En los estudios de opinión esto está bastante medido, mi querido Pedro, es decir, hay un divorcio entre el nivel de rechazo con el que cuenta, por un lado, la directiva, la mayor parte de la directiva del CNE, y por otro lado, la utilización del voto como instrumento para intentar promover el cambio político. Y el divorcio es claro, es decir, la gente lo tiene claro. La gente tiene claro que va a participar porque es uno de los instrumentos con los que cuenta para dar la lucha frente a un régimen autoritario. Lo tiene claro, lo tuvo claro en 2015, es decir, usted no participó en 2015 en la parlamentaria para legitimar al CNE, participó porque utilizó ese instrumento, entre otras cosas, para configurar una mayoría parlamentaria a favor del cambio, que en efecto ocurre. El contraargumento inmediato es, bueno, pero fíjate, precisamente, si la oposición obtuvo 2/3, mayoría calificada de 2/3, y no se respetó esa mayoría, ese es parte del juego de un régimen autoritario, desconocer los avances que usted tiene. La pregunta es, ¿quién pierde más de cara a una consulta? Imagínate, Pedro, por un momento que se celebren las elecciones de gobernadores y alguna cabeza caliente en el marco del oficialismo, en el seno del oficialismo, se le ocurra cometer un fraude. Bueno, sí. Imagínate que ese es un escenario por el que se paseen algunos actores del oficialismo. Son regionales. ¿Eso favorece a quién? Sí, está bien, mira. ¿Favorece al gobierno o a la oposición? Es decir, mi punto es, sí, la primaria es importante y analizar la primaria es importante, pero analicemos lo que está arriba de la primaria, que es la estrategia global de la oposición de cara, vamos, al régimen autoritario. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y me quedó el tema del Papa, la posición con Venezuela, pero te invito pronto, Siempre un placer hablar contigo, John. El placer es mío, Pedro, gracias. Ya regresamos, vamos a hablar sobre la economía con Ramiro Molina, vamos a hablar de los bonos y también sobre las rupias, dinero en monopolio, yuanes y todas las monedas que usted quiera. Ya regresamos con más, con todo y Pesini, Globovisión.